Ya, entonces en este caso tenemos, como dice el ejercicio, 5 lámparas A, B, C, D, E, que son las que ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo de la imagen. Están en una calle en línea recta con igual distancia una de la otra. Estas se encienden en tiempos TA, TB, TC, TD y TE respectivamente en un marco de referencia respecto a un observador en reposo como se indica en la figura. Notar que el tiempo entre TA y TD es el mismo que entre T0 y TA y además que el tiempo TB es igual a 4 veces el tiempo TA. Considere además un auto con velocidad constante v que se mueve por la calle como indica la figura. Entonces, primero se nos van a hacer algunas preguntas que tienen que ver con lo que se está viendo en la imagen y algunas otras con los datos que se nos está proporcionando en el ejercicio. Entonces, veamos qué es lo que dice la letra A. ¿En qué orden se encienden las lámparas en el marco de referencia inercial? Entonces, para entender este problema, digamos, primero hay que fijarnos en qué es lo que se nos está mostrando en la imagen. Aquí tenemos lo que ustedes debieron haber visto como el diagrama de espacio-tiempo, ¿no es cierto? O diagrama de Minkowski. Aquí se nos plantea, ¿no es cierto?, un sistema de referencia inercial, que es el que siempre colocamos como perpendiculares, ¿no es cierto?, el eje X o donde sea que se está moviendo la partícula en una dimensión, y nuestra variable temporal, escrita como CT, que va a estar apuntando hacia arriba. Entonces, en estos diagramas, chicos, cuando tenemos diferentes eventos dentro del mismo eje X, quiere decir que son eventos que son de tipo simultáneo. O sea, todos estos eventos ocurren en un mismo tiempo. Pero ojo, que eso estoy explicándolo así como de manera general para los diagramas, pero hay que estar mirando lo que digamos, nos está planteando este ejercicio. Por otro lado, tenemos que dibujar un sistema de referencia móvil, que este que escribimos, ¿no es cierto?, siempre de esta manera, con un cierto ángulo de inclinación con respecto a CT, se va a encontrar el CT', y con ese ángulo se va a encontrar digamos, la posición de estas partículas en este sistema móvil, se va a encontrar aquí. Pero ojito que se cumple lo mismo, o sea, eventos que se encuentran dentro de la misma línea de posición también son eventos simultáneos. Ya, más o menos para que vayan familiarizándose con este tipo de diagramas. Entonces, en la letra A, como les mencionaba, tenemos que encontrar en qué orden se encienden las lámparas en el marco de referencia inercial. Entonces, lo que tendríamos que fijarnos, voy a colocar algún lápiz de un color, por ejemplo, rojo. Tendríamos que fijarnos cuáles son las proyecciones de cada una de las lámparas en nuestro diagrama CT, o sea, en nuestro eje CT, porque este es el marco de referencia inercial. Entonces, fijémonos dónde se encuentran cada uno de los puntos en donde la luz está llegando. Fíjense, ahí, 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 acá, y eso es todo, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí más o menos el ejercicio ya de por sí como que nos daba el spoiler de la respuesta, porque fíjense que si uno hace la proyección de la lamparita A hasta el eje inercial, tenemos ahí, tenemos acá, uy, las líneas horribles, acá y acá, ¿ya? O sea, esta línea del CT obviamente va en orden creciente. Los primeros tiempos se encuentran más cercanos al cero y a medida que van creciendo, digamos, deberían ir siguiendo más arriba en ese eje. Entonces, las primeras que se deberían encender según este sistema de referencia inercial serían la lámpara A, la lámpara C, la E, la D y la B. ¿Ya? Esa es la respuesta para nuestra primera pregunta. ¿Ya? Entonces tienen que fijarse siempre en las proyecciones que generan cada uno de los objetos que se le dan en el ejercicio con respecto al eje CT. ¿Ya? Creo que en ese no
no hay mucho más que decir. Ahora, el ejercicio, o sea, la letra B dice, ¿en qué orden llega la luz de las lámparas para un observador en reposo en X igual a 0? O sea, ahora es con respecto a esta persona que está aquí. La voy a escribir en azul. Ya. Ahora, ¿en qué orden lo percibe un observador? Obviamente, como ahora es un observador y no un marco, resulta que él lo que necesita ver es cómo le llega la luz a él. Ya, vamos a poner aquí entre paréntesis la luz. Entonces, para entender bien en qué tiempo, en qué orden de tiempo le va a llegar la luz a la persona, esto lo voy a estar haciendo en azul, tenemos que fijarnos en estos haces que se ven acá. Ahí, ¿ya? Entonces, la luz, ¿no es cierto?, sale desde la lámpara A y llega aquí. Luego la que sale desde C llega aquí. Tenemos esta otra, voy a irme un poquito más arriba. Llega acá, acá. Entonces, si nos fijamos un poquito en el orden, ¿cuál de esas luces es la que llega primero al eje CT? A es el que está llegando primero, aquí. Después tendríamos C. Y aquí, fíjense que tenemos el de D, que sale desde el punto D para allá, y también tenemos B, aquí. Entonces aquí uno podría estar diciendo que B y D se ven al mismo tiempo, y finalmente tenemos que llega E. ¿Ya? Así es como entonces este observador en el sistema inercial estaría observando la luz, cómo le llega a él. Y la última pregunta con respecto al gráfico es la que dice, si consideramos que el auto se encuentra en T0 igual a T igual a 0 y en X0 igual a X igual 0, o sea, el auto está aquí en el origen de los dos sistemas, ¿en qué orden se encienden las lámparas para este marco de referencia? Entonces ahora vamos a utilizar otro color, verde por ejemplo, para que marquemos lo que respecta al auto. Y para el caso del auto, como el auto se está moviendo con esta rapidez v, en realidad es el auto el que estaría representando este sistema de referencia móvil, que estoy ahí marcando en verde. Entonces, en nuestro sistema de referencia móvil, yo les había mencionado que en este eje de acá, en el eje X', lo que se encuentran son los eventos simultáneos, ¿ya? Para cada uno de los tiempos. Y los tiempos siempre se van a medir de manera en que si uno traza líneas paralelas a este X', por ejemplo, ahí tenemos una, dos, aquí hay, uno podría generar otra y así, ¿ya? Estos tiempos acá son los tiempos que van a ocurrir para T', o sea, este podría ser un CT1, CT2, etc. Siempre se dibujan de manera paralela al X'. Entonces, algo que ocurre para un tiempo, por ejemplo, igual a 0, cuando están aquí en el origen, si yo trazo la línea verde, veo que estoy pasando por C y por E. Por lo tanto, los primeros eventos que debería ver este automóvil sería que se enciendan las luces C y E primero. Después, si yo aumento un poquito el tiempo y me voy por esta línea de acá, que también es paralela al X', veo que me encuentro con las luces A y D. Entonces, luego se encenderían A y D de manera simultánea. Y finalmente, si trazo otra aquí, veo que estaría pasando por la lámpara B. Entonces el orden para la letra C sería C y E, A y D y finalmente B. Letra D.
calcular la velocidad del auto respecto a S. ¿Ya? Porque como dato se nos había dicho que V era constante, pero no nos decían cuánto valía. Entonces, calcular esa velocidad con respecto a S, dándonos como información que TA es 1 segundo y que este resultado va a estar escrito en función de C. Era como siempre hemos estado escribiendo B, o sea, 0,C, o sea, 0,1C, etc. Entonces, para poder realizar esta parte del ejercicio, tenemos que fijarnos primero en lo que nos daba el enunciado, que lo leímos así como rápido y yo les dije que después íbamos a ocupar esa información, que es el punto donde dice, note que el tiempo TA y TD es el mismo entre T igual a 0 y TA. O sea, lo que nos está diciendo, vamos a poner aquí del enunciado, lo que nos está diciendo, dice que el tiempo entre TA y TD, el tiempo entre dos cosas, diferencia. Tiene que ser igual o es el mismo que el tiempo entre T igual a 0 y TA. O sea, esta información nos está dando una de las líneas del enunciado. Entonces, inmediatamente uno de acá saca que TD es igual a 2 veces TA. Esa es la primera info importante. Después dice, y además que el tiempo TB es igual a 4 veces el tiempo TA. Ahí hay otra información. Y por otro lado, mirando el diagrama, si miran ustedes el diagrama, tenemos que TA' es igual a TD' y XD es igual a 4XA. Esto es porque el enunciado además dice que se encuentran a la misma distancia cada una de las lámparas. ¿Ya? Lámparas a la misma distancia. Y el TA'-TD lo sacamos, voy a devolverme a la imagen, lo sacamos de esto. Fíjense que TA y TD son simultáneos, o sea, quiere decir que ocurren en el mismo instante, por eso es que estamos diciendo que TD' igual a TA'. Aquí uno igual puede sacar otro, por ejemplo, TC igual a TE', pero obviamente por conveniencia estoy sacando solamente lo que voy a necesitar para realizar el ejercicio. Ya. Entonces, teniendo esa información y lo que me están pidiendo es B, entonces obviamente voy a utilizar vamos a utilizar las transformaciones de Lorentz, diciendo que TD es gamma TD menos BXD partido por C cuadrado. Aquí yo podría reemplazar, por ejemplo, el TD y el XD para que nos quede en función de TA. Entonces, 2TA, ay, espérenme. 2TA, o sea, simplemente reemplacé esto, que TD es igual a 2TA, aquí. Y acá tenemos que es XD es igual a 4XA, entonces reemplazo como 4XA C cuadrado. Ya, y por otro lado, yo podría escribir que TA' es gamma TA menos XA C cuadrado. Entonces aquí tengo una ecuación 1, una ecuación 2. Y del enunciado que habíamos visto que TA' es igual a TD'. Entonces igualamos 1 y 2. Vamos a simplificar las gamas, entonces nos está quedando 2TA menos 4 BXA partido por C cuadrado es igual a TA menos BXA C cuadrado. Entonces aquí si despejamos lo que sería B, que es lo que nosotros queremos, me queda TA C cuadrado
partido por 3xa. Y para que vayan revisando, paso este restando, ¿cierto? Este lo paso por acá, me queda un 3, pasa multiplicando c cuadrado y pasa dividiendo el 3a. Ya, creo que está bien. Y además, como esto debería quedar solamente en función de c, podemos anotar aquí, además, tenemos que TA es igual a XA partido por C. ¿Ya? Y esto obviamente lo saco de que la distancia la calculamos así. Entonces si yo reemplazo eso acá, voy a irme para acá arriba, me va a quedar que B es XA C cuadrado 3XA C. Entonces acá simplificamos este con este con este, y nos estaría quedando que B entonces va a ser 1/3 C. Y ahí respondemos esa parte. Y finalmente, la letra E. La letra E se las voy a dar como ejercicio. La próxima clase les doy el resultado. Les voy a dejar el ejercicio E. ¿Para qué? Para que ustedes repasen de nuevo A, B, C, D, para que vean bien los diagramas, para que estén 100% seguros de cómo leer el diagrama y traten de hacer la letra E. Les voy a dar sí el resultado. Y me dio que la distancia es 1,5 C. ¿Ya? Para que ustedes intenten realizar esa letra y así aprovechan de estudiar un poco. Se nos dan coordenadas de espacio-tiempo de dos pares de sucesos, que es esa tablita que ustedes pueden ver ahí. Y dice hallar el intervalo entre los sucesos 1 y 2 en cada caso, considerando cada uno de ellos como independiente, dar una respuesta a las siguientes preguntas. Entonces nos preguntan si puede existir una conexión causal entre ambos sucesos y si existe un sistema en el cual los sucesos B1 y B2 puedan ser registrados como simultáneos. En caso afirmativo, ¿cuál es este sistema? Ya, este ejercicio es un poquito diferente. Entonces, para la letra A, ¿qué nos preguntan? Si puede existir una relación causal entre dos eventos. Entonces, para eso anotamos que para que un evento A sea causa de un evento B, quiere decir que B es un evento que pertenece al cono de luz de A. Cono de luz. Entonces, por ejemplo, en A hay que comparar A1, A2 y B1, B2 y ver si esto es causal y ver si esto es causal, o sea, como de manera por separado. Entonces, en la tabla tenemos A y A sub 1 va a ser el caso A, pero en el suceso 1, y A sub 2 va a ser el caso A, pero en el suceso 2, ¿ya? Suceso 1, suceso 2. Para que más o menos cachen la notación que estoy usando. Entonces nos preguntan si es causal. Entonces primero podríamos anotar A1 en términos de la notación CT1, X1, Y1, Z1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 0,6, 0,3, 0,5, 0. Mirando la tablita que yo les presento ahí. Ya, el 0,6 porque es CT, entonces ahí nos dan el tiempo, 2 por 10 elevado a menos 9, pero tengo que multiplicarlo por 3 por 10 elevado a 8, ya, por eso se me convierte en un 0,6. También tenemos que A2 sería 0,9, 0,4, 0,7, 0. Y para el caso de los B,
1,2, 0,7, 0,5, 0. Y el otro B, 1,5, 0,4, 0,6, 0. Y ahí están los eventos escritos con esta notación. Entonces, como les decía, tenemos que ver si el evento B o el segundo comparativo es un evento que pertenezca al cono de luz del primer evento. Entonces, para ver si un evento pertenece o no al cono de luz, tenemos que tener en cuenta que la distancia espacial debe ser menor a la distancia temporal. ¿Y a qué se refiere con esto? En que si nosotros dibujásemos el cono y tomásemos la ecuación, por ejemplo, de lo que es el cono, que ustedes saben que es algo más o menos así, o sea, partido por las constantes normalizaciones, y aquí tenemos a veces, por ejemplo, si no está centrado en el origen, tenemos x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0. Entonces, para que ocurra esta condición de que esto sea la componente de la distancia temporal sea mayor a la de las espaciales, esto tiene que ser mayor que 0. Y coincide más o menos con el hecho de que si uno ve pertenencia dentro o fuera de un cono, entiende que el símbolo mayor es para que los eventos estén dentro del cono. Entonces, esto es para que esté dentro del cono de luz. Entonces, lo que deberíamos hacer para comparar dos eventos es comprobar esto. Entonces, comparando, por ejemplo, A1 y A2, tendríamos lo siguiente. Tendríamos 0,9 menos 0,6 al cuadrado menos 0,4 menos 0,3 al cuadrado menos 0,7 menos 0,5 al cuadrado. Eso, porque los otros son 0. Y este resultado a mí me queda, 4 por 10 elevado a menos 2. O sea, es un resultado que es mayor que 0. Entonces aquí estábamos diciendo que el evento A1 es causal del evento A2. Se comprueba. Ahora para el caso de B1 y B2, utilizamos el mismo argumento. Nos va a quedar 1,2 menos 1,5 al cuadrado, 0,7 al cuadrado, 0,5, 0,6. Y ese resultado a mí me quedó menos 1 por 10 elevado a menos 2. O sea, nos da un valor negativo. Entonces, en este caso no existe relación causal entre B1 y B2. Ojo que solamente me preguntan si existe relación causal, o sea, no es como que uno dependa del otro y por lo tanto aquí las diferencias yo las hice, aquí por ejemplo hice A2 menos A1, pero aquí hice B1 menos B2 y aparte como están al cuadrado, entonces como que no interfiere mucho el orden de cómo yo coloque aquí si B1, B2 o A2 o A1, ¿ya? Solamente es para ver si existe relación o no existe relación. Entonces en este caso existe, en este caso no existe, ¿ya? Solamente utilizando esto que estábamos planteando acá. Ya, esa parte me imagino que no hay ningún problema, se tiene que haber entendido bien. Ahora la parte B, en la letra B nos preguntan si existirá algún sistema, ¿no? Sí, existe un sistema en el que los sucesos B1 y B2 puedan ser registrados como simultáneos. En este caso, ¿cuál sería el sistema? Ya, aquí es un poquito diferente a las cosas que ya habíamos visto porque resulta que hemos estado viendo
gráficos espacio-tiempo que solamente tienen dimensión, por ejemplo, x, ct, ct', x, y por ejemplo, dos eventos simultáneos aquí en x' podrían ser un evento acá y un evento acá, por decir algo, S1, S2. Ahí tenemos dos eventos simultáneos en este sistema de referencia. Pero en este caso tenemos componentes x, y, ct. O sea, ahora tenemos que agregar una segunda componente y en este caso componente y. Z no, porque decía que z era igual a 0 para todos los casos. Entonces, hasta aquí no nos llegamos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, ¿cómo sería el gráfico acá? Y ojalá que me pueda quedar bien esta cuestión, para que lo vean bien. Entonces, en nuestro caso, voy a poner aquí, en nuestro caso tenemos dos coordenadas espaciales. Entonces, en este caso tendríamos que dibujar así. X, Y, CT. Entonces, el CT' sigue estando acá. Ah, y ojito que en la materia, la relación CT y CT' se diferencia por un ángulo alfa, en donde tangente de alfa es el beta que nosotros conocemos, que está relacionado con B partido por C. Ya, entonces este ángulo depende de esto. Ya, y los otros trazos, digamos, tendrían que ser X, o sea, perdón, y X. Ahí. Entonces, ahora un evento, lo voy a dibujar con otro color, para ver un evento acá, no sé si me va a quedar bien. Por ejemplo, nuevamente un evento aquí y un evento acá, simultáneos, lo que en realidad estarían formando, voy a borrar un poquito este y lo voy a tirar más acá. Lo voy a tirar más acá para que no me moleste ahí. Debería formarse algo así. Algo así, chicos. Y perdónenme si es un poquito, cuesta un poquito verlo. Y en este caso, por ejemplo, este lado del triángulo que se forma está relacionado con los ejes de esta manera. Ya, o sea, este pedazo de acá tendría que ser algo así como un R, o sea, la relación entre X' y prima, perdón, entre X e Y, los que están acá, y este de acá tendría que estar relacionado con la distancia, pero en el gráfico inercial del tiempo, o sea, en la parte temporal. Más o menos así es la cosa. Entonces, para que pueda existir esa relación, o sea, para que pueda existir que S1 y S2 son simultáneos en este sistema de referencia, lo que hay que encontrar es un alfa indicado. O sea, ¿cuál es el alfa para que eso pueda ocurrir? Entonces, para que eso pueda ocurrir, vemos que la proyección también se genera aquí para alfa, entonces sería este partido por este de acá. Entonces, como yo estoy probando para B1 y B2, entonces los tiempos y los X y los Y son los sacados de B1, B2. Entonces, para B2 teníamos 1,5, 1,2, partido por la raíz, 0,3 cuadrado, 0,1 cuadrado. Y ahí esto me queda 3 décimos.
Entonces, de tal manera que si uno intenta buscar el beta o el B realmente, aplica esto acá y nos quedaría que B es de 2,83 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Entonces, el ejercicio está difícil porque está en dos dimensiones, pero en el caso que, por ejemplo, lo trabajásemos en una sola dimensión, sería mucho más fácil porque es más fácil encontrar este alfa que tenemos acá, ya que es el mismo que se generaría acá. Está mucho más fácil de ver, pues aquí está X y aquí está CT. ¿Ya? Esto es paralelo a este X de acá y este CT paralelo a este CT de acá. Entonces por eso está más fácil de ver, pues, porque este en realidad, este que voy a poner aquí en verde, debería coincidir con un R, como les decía, un R que está aquí. Si uno lo hace la proyección acá en este plano. Y esta diferencia CT es un pedazo que está aquí, que lo podríamos proyectar acá también. Ya, más o menos para que si alguien es seco en dibujo, trate de cachar de que este es un triángulo que está proyectado acá en el plano.